Continuando con la materia de teoría del delito, vamos a entrar en el tema, en estudio del tema, perdón, de puesta en peligro. ¿Qué significa esto de puesta en peligro? Bueno, el delito de peligro es aquel cuya realización crea la posibilidad de ocasionar una lesión de un bien jurídico tutelado. ¿De acuerdo? El derecho penal no sanciona únicamente a los delitos que ocasionan lesiones efectivas a los bienes jurídicos tutelados, sino también se va a preocupar por las acciones que las ponen en peligro. Algunos delitos, por ejemplo, el adulterio, van a ocasionar un grave riesgo para el bien jurídico tutelado del normal desarrollo psicosexual. En este caso, estaremos hablando de un peligro en concreto. Sin embargo, el derecho suele aún incriminar ciertas acciones independientemente del hecho de que ellas constituyan real y efectivamente una lesión destructiva de un bien jurídico y hasta prescindiendo de que pongan en peligro concreto ese bien. Las castiga en general porque tienen una idoneidad, perdón, genérica para crear peligros y causar daños. Esos son los delitos llamados peligro en abstracto. ¿De acuerdo? En los delitos de peligro basta para su punibilidad la peligrosidad general de una acción para configurar el tipo penal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es por parte de la puesta en peligro. Vamos a pasar ahora a los elementos del delito. ¿Qué son estos elementos del delito? Bueno, el delito tiene diversos elementos que conforman un todo. Para Maurach, el delito es una acción típicamente antijurídicamente atribuible. Para Belling, es la acción típica antijurídica y culpable sometida a una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidades. Max Ernesto Mayer define el delito como acontecimiento típico, antijurídico e imputable. Edmundo Mesger afirma que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. Para Jiménez de Azúa, es un acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidades imputables a un hombre y sometido a una sanción penal. Cada uno de nosotros, al momento de dar estudio a la teoría del delito, vamos a realizar o vamos a crear un concepto propio. Como les he repetido en varias ocasiones, el delito se puede definir como lo mencionan todos estos autores, como una conducta, al final es la realización de una actividad de una persona, una conducta típica, antijurídica y culpable a la que se le atribuye una o varias sanciones penales. ¿Por qué una o varias sanciones penales? Porque por una acción puede haber cometido varias situaciones en cuanto a esa acción. ¿De acuerdo? El descubrimiento de los elementos del delito y su contenido ha sido producto de más de un siglo en varias etapas. Sobre ello, Jesket hace un estudio sintético extraordinario. La aportación de diversos estudios de nuestra ciencia ha traído el número de 7 elementos del delito y su respectivo aspecto negativo. Es decir, a partir de la configuración de todos y cada uno de los predicados de la conducta o hecho, se estudia el delito en dos esferas, una referente a la existencia e inexistencia del hecho delictivo, el aspecto positivo y negativo, y otra referente a las formas de aparición, a la vida del delito. Los elementos del delito que son conocidos como ya hemos estado mencionando y que no todos los autores aceptan, pueden ser 7, ¿de acuerdo? En forma positiva y en forma negativa. ¿Cuáles son estas 7 elementos? Bueno, si hablamos de manera positiva, la conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad,
culpabilidad, condicionalidad objetiva y punibilidad. Si hablamos en forma negativa, ausencia de conducta, ausencia del tipo o atipicidad, causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad, falta de condiciones objetivas y excusas absolutorias. Si estamos observando, entonces a cada aspecto positivo le corresponde su respectivo negativo en la forma en la que están enunciadas. Cabe aclarar que cuando se habla del primero, del aspecto positivo, estaremos ante la existencia del delito, cuando del segundo, obviamente, a contrario sensum, estaremos hablando de que no existe el delito, su inexistencia. Por otra parte, según el número de elementos que se acepten para la formación del mismo, se estará dentro de la concepción atomizadora en una postura que va desde la dicotómica o bitómica hasta la heptatómica, pasando por la triédrica, tetratómica, pentatómica y hexatómica. ¿De acuerdo? La segunda esfera se conforma por el iter criminis o camino del delito, el concurso de delitos y la participación criminal. Ahora bien, como indica nuevamente Jesnek, el moderno concepto cuatripartito del delito, o sea, el de la acción típica, antijurídica y culpable, se ha gestado sobre esa base a lo largo de más de 100 años y en varias etapas a partir de las contribuciones de diferentes dogmáticos. De acuerdo a nuestro derecho positivo mexicano, el Código Penal en su artículo séptimo define al delito como el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Así, la conducta o hecho se obtiene de este artículo y del núcleo respectivo de cada tipo o descripción legal, así como de los artículos octavo y noveno del ordenamiento mencionado. La tipicidad se presentará cuando exista una adecuación de dicha conducta a alguno de los tipos descritos en el Código Penal. ¿De acuerdo? Y de los ya señalados preceptos octavo y noveno del texto en cinta. La antijuridicidad se presenta cuando el sujeto no está protegido por la causa de licitud descrita en el artículo décimo, quinto de nuestro Código Penal. La imputabilidad se presenta cuando concurre la capacidad de obrar en el derecho penal, es decir, que no se presenta la causa de inimputabilidad descrita en la fracción séptima del artículo 15 de nuestra ley penal. Habrá culpabilidad de acuerdo al artículo 15, fracción octava, inciso B y fracción novena, a contrario sensu de nuestra ley penal. La punibilidad existe cuando no se presentan las excusas absolutorias descritas por nuestro derecho positivo. Las condiciones objetivas de punibilidad se presentan cuando al definir la infracción punible se establecen requisitos constantes, pero aparecen variables de acuerdo a cada tipo penal. Puede o no presentarse. Como podemos ver, el delito tiene un gran contenido en cuanto a elementos que lo componen. Precisamente en relación a la estructura sistemática de delito existen algunas o varias teorías. Vamos a entrar entonces de lleno para ver cada una de estas teorías. Primero, la concepción clásica causal naturalística o tradicional, el sistema List-Belling. A este sistema, también denominado naturalismo o positivismo científico, fue un intento de reproducir en el sistema del derecho penal los elementos naturales del delito, un sistema de conceptos físicos o biológicos. Esta corriente se caracterizó además por no conceder cogniciones extrajurídicas de especie filosófica, económica, sociológica o psicológica, ni asignarles a estas influencias respecto a la doctrina jurídica, indica Jesket. Apoyado en el sistema del positivismo científico,
imperante en su época eran utilizadas la simple lógica legal y la abstracta. Por ende, constituía el concepto clásico del delito, denominación que utiliza William Gallas por primera vez, una estructura sencilla, fácil de abarcar y didácticamente ventajosa, como enseña Jesket, o bien un sistema tan aconsejable por la sencillez de su construcción, dice Richard Bush. En efecto, era una construcción demasiado simple, en la cual su método de enseñanza-aprendizaje no requería de mucho esfuerzo, apoyándose sobre todo en el binomio objetivo-subjetivo. ¿De acuerdo? Al plano objetivo pertenecían la conducta o hecho, la acción lato sensu, la tipicidad y la antijuricidad. En lo subjetivo, la culpabilidad, con su presupuesto indispensable, la imputabilidad, siendo sus formas o clases el dolo y la culpa. Ahora bien, la acción en sentido amplio consistía en un mero causar guiado por la voluntad, o sea, voluntad de movimiento corporal. Mero acontecer, delitos de resultado material. ¿De acuerdo? Ahora bien, la tipicidad era eminentemente neutral, no referida a valores, no exigía juicios de valor por parte del analista. Era una mera descripción de un suceso por parte del legislador. Por ende, Bellick no describió como imagen rectora o cuadro de un suceso de la vida real, una imposición de la cópula empleando medios violentos, carente de valoración, empero indicio simple de la antijuricidad. En esta última, en donde se entra al campo de la valoración de lo normativo, habida cuenta que se le definía como la oposición formal de la causación del resultado con la ley. De esta forma, la antijuricidad, como indica Schutzmann, constituía un cuerpo extraño de naturaleza normativa en el seno del sistema naturalista, quien advierte que si bien ello establecía una quiebra en el sistema tradicional, íntimamente ligado al positivismo científico, esto no se manifestó de modo demasiado perturbador debido al positivismo jurídico, que identificaba el derecho con el conjunto de leyes promulgadas por el legislador y como jurisprudencia de conceptos. Creía en la posibilidad de obtener el sentido de la ley mediante una interpretación que tuviera lugar sin necesidad de valoraciones propias por parte del juez. Empero, si con la necesidad de buscar en el total ordenamiento jurídico otros preceptos que no se opongan a la prohibición o a las exigencias impuestas por el ordenamiento jurídico, la culpabilidad era el aspecto subjetivo del delito, como ya se ha mencionado, y era considerada como la realización psíquica existente entre el sujeto y el hecho realizado. Esto es cuando el sujeto imputable ha cometido el hecho dolosa o culposamente. Enseña como esto lo está enseñando o manifestando Gallas. De esta forma obtenemos que lo interno consistía en la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, en tanto que el dolo y la culpa eran formas de la misma, incluyendo como elementos subjetivos. También las intenciones, los motivos y las tendencias que suponen en numerosas disposiciones penales, aclara el autor Jeske, quien agrega también, resultado de esto fue una estructura sumamente simple y clara que posibilitó ir paso a paso del aspecto externo al interno. Culminando, características fueron sobre todo el ordenamiento de los distintos elementos del delito con arreglo a criterios formales en la acción concebida naturalísticamente, el tipo entendido en sentido objetivo descriptivo. La antijuricidad estructurada en forma objetiva normativa.
y el concepto de culpabilidad desde el punto de vista psicológico, así como la separación rigurosa entre elementos objetivos y subjetivos, con arreglo a la cual debía determinarse la diferencia entre antijuricidad y culpabilidad.